Pilares, Pilares, claro, en la cadena, que venían sus cadenas. Sí, bebé. Hola, 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 ya estamos de Porque la vuelta. carga son 40 casos de... Comenzamos con nuestra Puede ser. clase de matemática del día de hoy y vamos a retomar el tema que quedamos trabajando la semana pasada, que son las áreas, y vamos a agregarle un poquito más que son los perímetros, que también lo hemos trabajado, pero vamos a recordar un poquito, vamos a hacer unos problemas y vamos a hacer un tipo de cierre de lo que es área y perímetro, ¿ya? Eh, para hoy les tengo una nueva guía que es cortita, es más que nada aplicar algunas cositas que ya manejamos y para complementar un poco de lo que estamos trabajando. Así que se las envío en el chat para los que no la tengan. Ahí se las estoy enviando. Ahí sí. ¿Ya? Se las envío en el chat para los que no la tengan y comenzamos. Lo primero que vamos a recordar que es área, que es perímetro, y después de eso nos vamos a centrar directamente en los ejercicios. La semana pasada trabajamos principalmente en área de cuadriláteros tradicionales y de triángulos. Nos centramos en eso. Me mandó publicidad este video. ¿Ya? Así que vamos con lo que es área y perímetro. Recordamos a qué corresponde un área y un perímetro. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carrión y hoy les voy a platicar de las áreas y perímetros. Comenzaré con el perímetro, y este es la suma de los lados de una figura geométrica. Es su contorno. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un rectángulo y su perímetro se calcula sumando cada uno de sus lados. La fórmula es perímetro es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Y ahora sustituimos valores. Esto quiere decir que en lugar de las letras pondré números. Primero este lado que mide 3, después este que mide 2, ahora con este que mide 3 y al final este que mide 2. Cuando lo sumo, 3 más 2 más 3 más 2, me da como resultado 10 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 10 centímetros. Ahora vamos a ver qué es el área, y esta es la medida de la superficie de una figura, es decir, la medida de su región interior, y de forma más clara, cuántos cuadros de cierta medida le caben. Vamos a ver el mismo rectángulo, y ahora nos daremos cuenta de que la fórmula para calcular el área es igual a base por altura. Al sustituir datos, me queda así: área es igual a 3, que es la base, por 2, que es la altura. Y al multiplicar 3 por 2, obtengo 6 centímetros cuadrados como resultado. Esto quiere decir que a nuestro rectángulo le caben 6 centímetros cuadrados en su interior. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora tengo este triángulo que mide 3, 2 y 3.5. Para calcular su perímetro, tengo que utilizar la fórmula de perímetro es igual a lado más lado más lado. Y ahora sustituyo valores y tengo perímetro es igual a 3 de este lado, más 2 de este lado, más 3.5 de este otro lado. Y el resultado es 8.5 centímetros. Esto quiere decir que el contorno de mi figura mide 8.5 centímetros. Ahora vamos a calcular su área. Y este triángulo mide 3 de base y 2 centímetros de altura. Si quiero calcular su área, tengo que utilizar esta fórmula que es área es igual a base por altura sobre 2. Al sustituir sus datos, tenemos que el área es igual a 3 de la base por 2 de la altura entre 2. 3 por 2 nos da como resultado 6, y eso se divide entre 2 y nos da como resultado 3 centímetros cuadrados. Si no te queda claro el por qué se divide entre 2, es porque un triángulo siempre va a ser la mitad de un rectángulo. Mira, ¿te fijas? El total de centímetros cuadrados que le caben al rectángulo es de 6, pero como este triángulo es la mitad, el resultado es 3. Es por eso que la fórmula para el área del triángulo se divide siempre entre 2. Recuerda que el perímetro es el contorno de una figura. Y el área es la superficie, o sea, cuántos cuadritos le caben.
Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like y suscríbete. No le vamos a regalar ningún like a Daniel Carrión. A ver, para recordar, el perímetro corresponde al contorno de cualquier figura. Da lo mismo si es regular o irregular. Lo importante es que nosotros estamos, en este caso, sumando sus lados. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos relacionando las dimensiones de sus lados eh, y cuánto es no el espacio, sino que en cuánto se extiende por el borde de esta figura. En cambio, cuando hablamos de área, hablamos de estos centímetros cuadrados, hablamos de estos metros cuadrados. ¿Qué significa? Significa que yo al multiplicar, como lo mostró ahí el video, lo que estoy haciendo es encontrar cuadraditos del mismo tamaño que cubran la superficie que estamos trabajando. La semana pasada trabajamos con área, hicimos unos cuadriláteros, hicimos unos triángulos, nos quedaba un ejercicio de triángulo que es con el que vamos a comenzar, y hoy día le vamos a agregar rombo y romboide. Ya, ahí vamos a hablar de las fórmulas de área para rombo y romboide. Así que vamos allá con lo que nos compete. En este caso, nos quedaba un ejercicio que interpretar, que es este de acá, donde tenemos este triángulo que es ABC, ¿ya? Y esto forma tres triángulos pequeños. Ahora la pregunta acá es, ¿cuánto mide el área de cada triángulo? De estos triángulos que están ahí, ¿cuál es el área de cada uno de los triángulos? ¿Alguien por ahí? Me van diciendo, cuando vayan determinando, me van diciendo. ¿Alguien? Acuérdense que la fórmula de triángulo para determinar el área de un triángulo corresponde a base por altura y el resultado lo dividíamos por 2. Acuérdense que lo dividíamos por 2 porque lo relacionábamos a la mitad del cuadrilátero correspondiente. En este caso, si se dan cuenta, el triángulo rojito tiene de base 25. Por lo tanto, tendríamos 25 por la altura, que es esta que está acá, que son 14, 14. y el resultado lo vamos a dividir por 2. Así que el triángulo rojo tenemos 25 por 14 y el resultado dividido 2. ¿Me van diciendo ustedes cuánto les da? 25 por 14 dividido 2. 175. Son 175. Entonces, sabemos que tiene 175. Ahora, el triángulo azul. ¿Qué área tendrá el triángulo azul? Veamos a quién se le ocurre ahí. ¿Qué área tiene el triángulo azul? ¿Lo mismo, profesor, o no? Exactamente lo mismo. Por lo tanto, el triángulo verde, ¿qué área tiene? Lo Profesor tiene, mismo. Exactamente la misma. ¿Por qué? Porque comparten la misma base, comparten la misma altura. ¿Qué creen ustedes que cambia en estos triángulos?
La figura Sí, pero ¿en qué sentido la figura? son La diferentes forma, por la forma, profesor, diferentes. la forma. Exactamente, lo que cambia acá es la forma del triángulo, pero el espacio que ocupan no. Por eso tienen la misma área. A ver, pensemos lo siguiente. Si yo borrara el triángulo rojo y el triángulo verde y quedara solo el triángulo azul, resulta que me ocuparía el mismo espacio que si borro el azul y dejo solo el rojo. ¿Por qué? Porque al compartir la misma base y la misma área van a tener la misma cantidad de centímetros cuadrados. Pero ¿qué es lo que cambia la inclinación? En este primer triángulo tengo la inclinación ahí. En el segundo triángulo lo muevo para acá. Y en el tercer triángulo lo muevo para allá. Entonces, lo que nos va cambiando es la inclinación. Por lo tanto, en este caso, Andrea decía que el triángulo ABC, en este caso ABC, tenía un área mayor que los otros. Y ya le dijimos a Andrea que no, porque todos tienen exactamente la misma área. ¿Y por qué tienen La la misma. misma área? Porque comparten la misma base y comparten la misma altura. ¿Ya? Entonces, recordando ya lo que hablamos la semana pasada de área, vamos a trabajar hoy día con dos figuras que son eh, utilizadas, pero poco nombradas, que son el rombo y el romboide. El rombo y el romboide en sí son figuras derivadas de lo que es un cuadrado y un rectángulo. ¿Qué es lo que cambia y hace la diferencia? Es que son inclinados. Por ejemplo, el cuadrado normal tiene ángulos de 90 grados. Si esos ángulos yo los cambio y los inclino, se va a formar un rombo. Si tengo un rectángulo tradicional, sus ángulos son de 90 grados. Pero si esos ángulos los inclino, los doblo un poquito, se va a convertir en un romboide. Aquí en la primera imagen tenemos un rombo. ¿Qué característica tiene el rombo? Todos sus lados son iguales. Y para determinar trabajo con rombo, nosotros vamos a trabajar con esas líneas que lo intersecan, que se llaman diagonales. Aquí tengo la diagonal AC y la diagonal BD. ¿Por qué diagonales? Porque si se dan cuenta, en el interior de este rombo se formaron triángulos del mismo tamaño. Por eso utilizamos las diagonales, porque vamos a trabajar con triángulos formados en su interior del mismo tamaño. Entonces, la primera pregunta me dice que vamos a calcular el área del triángulo BCO. En este caso, BCO. Si nos vamos directamente a la base de la altura, de base tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y de altura, vamos a tomar este como Cinco, altura, tenemos cinco, 5. Entonces sabemos que 6 por 5 son, 30, 35, y dividido 2 nos va a dar, 15. entonces ya tenemos el valor de este triángulo, de este de acá. Ese es el área que sacamos. Ahora, la pregunta ¿es correcto afirmar que las otras áreas de los cuatro triángulos son iguales? Si esta vale 15, las otras también van a valer 15. Creo que sí. Sí, Sí, profesor, son sí, Sí, iguales. porque son están iguales. ocupando la misma área. Exactamente, están ocupando la misma área y agréguenle que acabamos de decir que al tener este rombo, sus lados iguales, los triángulos de su interior también van a ser triángulos iguales. Fíjense que esta es una de las formas más simples de trabajar con el rombo. Si yo tengo esta área,
a lo mejor la puedo sumar 4 veces y me va a dar el área total. Pero hay otra fórmula que tiene que ver con las diagonales. Por ejemplo, aquí dijimos que esta tenía 5, por lo tanto completa va a ser 10. Esta tenía 6, por lo tanto completa va a ser 12. 12 por 10 son 120. Y 120 dividido 2 nos da 60, que sería el área de este rombo. Y fíjense que si este triángulo eran 15, con este tendríamos 30, con este tendríamos 45 y con el último tendríamos 60. Y sí, está bien. Resulta que el área de este rombo son 60. Entonces vamos a ocupar una fórmula que tiene que ver con la cantidad de triángulos que tiene en su interior. Entonces, ¿es correcto? Sí, es correctísimo. Para calcular el área de rombos o de romboides, estos se pueden descomponer en distintos triángulos o rectángulos, los cuales calculas de área normal, como determino el área del rectángulo, como determino el área del triángulo, y esas áreas se van a sumar. Digámoslo así, son áreas compuestas. Podemos pensar en áreas compuestas, pero también podemos aplicar haciendo transformación isométrica, que es moverlo dentro de un plano, pero no siempre tenemos un plano a mano. Por lo general, los ejercicios de área viene la figura y en base a esa figura trabajamos. No andamos con una cuadrícula para todos lados, no, jamás pasa eso. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar a interpretar las fórmulas para rombo y romboide. Miren, aquí tenemos un romboide. Fíjense que este romboide, si yo lo enderezara, si enderezara sus ángulos y los pusiera en 90 grados, este romboide estaría formando un rectángulo. Sí. Puse la línea por fuera, es por dentro. ¿Ya? Entonces, yo podría estar formando un rectángulo solamente enderezando sus líneas. Es una de las formas en que puedo pensar en el romboide. El romboide es un rectángulo. ¿Cuál es la diferencia? En que los ángulos no están en 90 grados. Y resulta que este romboide se compone de tres figuras. Un triángulo que es igual al otro triángulo, lo único que están invertidos, y en el medio tiene un rectángulo. Entonces, para determinar el área de un romboide, yo voy a trabajar con los triángulos y el rectángulo que lo componen. Fíjense acá, tengo 3 de altura, tengo 6 de base. Ahora lo importante acá es saber cuánto valen las bases de los triángulos pequeños. En este caso, si esto tiene 3 de altura, el triángulo pequeño tiene 1 de base. Y eso significa que estamos multiplicando 3 por 1 dividido 2. ¿Qué nos da cuánto? 1.5. 1,5, ¿cierto? 1,5. Pero resulta que esto lo tenemos 2 veces, porque es esta área de este de ahí y es esta área de este de ahí, porque son triángulos iguales. Y nos queda el rectángulo. Y en el caso de los cuadriláteros tradicionales, nosotros multiplicamos base por altura. Tenemos la altura que son 3 y ahora, ¿cuánto vale la base de este rectángulo? 4. No, Tiene 4. 1.5. Porque le 4. descontamos, tenemos 1, 2, 3, Cinco. 4, tenemos 5. Entonces, acá no vamos a dividir porque no son triángulos y 3 por 5 son 15. 15. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es el área de todo este romboide? 18 centímetros cuadrados. 18. ¿Por qué son 18? Porque se suma el 1.5 de un lado del romboide y del otro lado son 3. Más 15, 18. Exactamente. Entonces,
¿Qué es lo que hacemos en esta primera fórmula? Es sumar. Tengo el primer triángulo más el rectángulo que está en el interior más el otro triángulo que es igual al anterior. Y fíjense que esto se ocupa muchísimo cuando queremos determinar áreas de casas y las paredes terminan de manera irregular. Nosotros utilizamos fórmulas para determinar los espacios que nos quedan. Eh, entonces, tenemos esto que es en base al romboide. Ojo, es en base al romboide. Tenemos la posibilidad de formar dos triángulos y un rectángulo. Aquí tenemos lo mismo que hicimos arriba, pero fíjense, ¿qué es lo que hicieron? Cortaron este triángulo de acá y lo llevaron para el otro lado, para explicar que se forma la unión de ese 1,5 y 1,5. Y ahí tenemos el área completa del romboide. ¿Ya? Es una de Ya. las formas. Hay hartas formas, pero esta es la más sencilla. Y acá tengo las dos fórmulas para que quede claro. El área del rombo. En el área del rombo vamos a utilizar las diagonales. Y estas diagonales se van a multiplicar entre sí. Eh, estas diagonales que se multiplican entre sí son por, lo dije, por los triángulos que se forman en su interior. Por eso se van a dividir por dos, ¿ya? Porque se forman dos triángulos prácticamente del mismo tamaño, pero son cuatro triángulos chiquititos también. Y acá tenemos el área del romboide. Y en el área del romboide es mucho más sencillo si lo pensamos como un rectángulo. Eh, entonces, si lo enderezamos, vamos a ir formando este rectángulo y sabemos que la fórmula para un rectángulo tradicional es altura por base, ¿ya? Si nos dan las medidas clásicas y formamos el rectángulo, no tenemos que jugar en descomponer los triángulos y todo. Eso va a depender del ejercicio, ¿ya? Entonces, las dos fórmulas que vamos a ocupar en esta primera instancia es para el rombo, diagonal 1 por diagonal 2 dividido 2 y en el caso del romboide, altura por base o base por altura, ¿ya? Así que comenzamos, ahí tenemos un pequeño ejemplo. Fíjense que la diagonal verde vale 4 centímetros, la diagonal roja vale 7 y si multiplico 7 por 4 me da 28, dividido 2 son 14. En cambio acá me dieron la altura, son 5, me dieron la base, que son 6, y 6 por 5, 5 por 6 son 30. Ahora les toca a ustedes. Van a determinar el área de esos rombos y romboides, tomando en cuenta que cada lado son 1 centímetro. ¿Ya? Así que les doy un tiempito para que realicen los ejercicios. ¿Ya? Yo en 5 minutitos les voy a preguntar cómo van. Así que no me den la respuesta antes porque le dan la respuesta a los compañeros.
Perdonen la tos, no se me quita. Dos minutos y empezamos a revisar las primeras. Vamos listos por aquí. Ya, empezamos a revisar enseguida. Ya, Aristide primero, assumait que c'est lui la meilleure. Elle va avoir raison que Brasil. Est-ce que hay un audio abierto mucho ahí. Ya, tenemos la A. ¿Qué tipo de figura es? ¿Un rombo o un romboide? El primero, el rombo romboide, Un rombo. que es un rombo. Entonces, lo primero que tenemos que ver son las diagonales. Entonces, lo primero que teníamos que determinar era la diagonal uno por la diagonal 2. Y ese resultado lo íbamos a dividir en 2. Entonces, ¿cuál es el valor de la primera diagonal? De esta de acá. 4, 8. Ya. La de acá es 8, ¿cierto? Tenemos Sí. uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tenemos, la primera es 8. La segunda diagonal, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces tendríamos 8 por 4. ¿Cuánto es 8 por 4? 32. Ya, 8 por 32, 4, 32. Y dividido 2. 16. 16, Entonces nuestro primer rombo tiene 16 centímetros cuadrados. Segunda figura de acá. ¿Qué es? ¿Rombo o romboide? Todo rombo. ¿El B? ¿Rombo o romboide?
Romboide. Romboide, ¿por qué no es un rombo? Ya. Porque está más de forma rectangular que triangular. Exactamente. En el caso del rombo, todos sus lados son iguales. En cambio, el romboide, lados paralelos iguales. Es decir, este lado es igual a ese, pero los otros lados no son iguales. Ese lado es igual al contrario, es decir, es un rectángulo. Y para determinar el área de este romboide teníamos que multiplicar base por altura. ¿Cuál es el valor de la base en este romboide? 4, profesor. Tenemos 4. ¿Y la altura? Por 4. 3. 4 o 3. 3. Veamos. 3. 3. 4 por 3. ¿Cuánto es 4 por 3? Ay, 12. ¿Cuánto? No lo escuché. 12. 12. 12, perfecto. Estamos listos. Acuérdense que ese no se divide porque no se forman triángulos. El C, ¿rombo o romboide? Romboide. 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 En este caso tenemos base de 1, 2, 3. Tenemos 4 de base. Y acá lo que tenemos que determinar es la altura. ¿Cuánto será la altura de este romboide? Uno. 6. 6. 6. ¿Todos están de acuerdo? 6. 1, 4. 2, No, 3, 5. 5. 4, 4, 4. 5. 4, 5. 5. 5. Porque la diferencia está en que este al levantarse y al enderezarse va a quedar acá arriba. Ya. ¿Ya? Entonces tenemos 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. 20. Entonces tenemos los 20 acá. Y el último, que claramente es un romboide, este chiquitito de acá. De base, ¿cuánto Rombo. tenemos? 6. De altura tenemos 6. ¿6? ¿En serio? Perdón, base 1. De base 1, ¿sí? De altura 6. 6. 6. 1, 6. 2, 3, 4. Yo cuento 5. Ah, no, sí, 5, 5, sí. Ah, Sí, 5. profesor. 5. Sí. De 5. Acuérdense que si nosotros hacemos lo que nos mostraba el ejemplo y lo bajamos, quedaríamos así. Tenemos Ajá. 1 por 5. ¿Y 1 por 5 son? 5. 5. 5. Entonces este tiene 5. Y miren, qué fácil es determinarlo en este, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Ya. En este un poquito más difícil porque me quedan unos laditos y una esquina. En este es más fácil porque voy con las mitades, ¿ya? Entonces, para recordar, siempre que tengamos rombos y romboides, eh, ¿de qué forma yo determino qué ocupo y qué no? Es muy simple. En el rombo, los lados son iguales. Eso es lo importante. Acuérdense que les dije que el rombo deriva de un cuadrado. Y los cuadrados, la característica que tienen es que todos sus lados son iguales. Por lo tanto, todos los lados de este rombo son iguales. En cambio, en el romboide ya dejan de ser iguales. Los lados paralelos son iguales, pero los otros lados son distintos. ¿Por qué? Porque deriva de un rectángulo. El rectángulo tiene la característica que son los lados paralelos opuestos iguales. Veamos si se entendió todo. Ahora, mirando ese diagrama de acá. La primera pregunta dice, ¿cuál es el área de la figura D? Solo la figura D. 4. 4, ¿por qué? Porque se suma la altura con. ¿Cómo es? Altura Las por dia- base. las diagonales.
Estamos en Las el diagonales. D. Ajá. Se multiplican las diagonales. No. Sí, sí, correcto. 2 por 2, 4, sí. Que sería 1, 2, 3, 4 por 2, que serían 8, y 8 dividido 2 sería 4. Sí, está bien. Tenemos la figura de que son 4 centímetros cuadrados. Vamos con la segunda pregunta. Dice, si los triángulos A y B se trasladan 3 unidades a la derecha, ¿cuál es la medida de la superficie del cuadrilátero que forman? Este, yo lo voy a mover 3 unidades. Lo agarro de un ángulo, voy a hacer 1, 2, 3. Acá lo voy a trasladar. Acá va a quedar mi triángulo. Este de acá voy a hacer lo mismo. Voy a ir 1, 2, 3. Es decir, acá va a quedar mi triángulo. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el área de este romboide que se formó? ¿Cuál sería el área de ese romboide? Mm. Ustedes me dicen cuando lo encuentren. No fue la complicación. Voy. Es más fácil de lo que creen. Por ejemplo, tenemos que incluir el A y el B así en el traslado o nada más Exactamente. Sí, el vos, que se tienen que trasladó. incluirlo. Ahora se formó este romboide. Tienen que incluirlo al área del rectángulo C. 7. 7, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6, no, no. 7, 8. Ahí ya tenemos 8. Estoy equivocada. Ya tenemos 8 en el interior de este. 13. 13. ¿Mm? ¿Alguien le dio distinto? ¿No? Veamos. Fíjense que si yo hago esto, lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, en el ejemplo, y borro este triángulo y lo conecto al opuesto, ¿cuánto es lo que le estoy agregando a este de acá? Le 13. estoy agregando 4. Y si ya tenía 8, 4 más 8 son 12. 12. Entonces este tenía un área de 12 centímetros cuadrados. No, no, estamos bien. Eh, Fíjense que lo difícil de ese tipo de ejercicio es imaginar cómo se componen las figuras. Algo que les cuesta mucho a mis estudiantes y siempre les ha costado, que yo les digo que imaginen, que sobrepongan la figura, que formen una figura conocida y que en base a una figura conocida ellos determinen el ejercicio. Y eso es difícil imaginarlo. Acuérdense que estamos en una sociedad que es más concreta en todo sentido. Entonces, cuando uno les pide, descompone esta figura en distintos triángulos, cuesta, cuesta hacer algo así. Ya, calculemos el área de esas dos. Tenemos un romboide, tenemos un rombo. ¿Cuánto nos daría? Multiplié par 12. Nos da 32. ¿En cuál les dio 32?
¿Alguien me dijo que le dio 32? Ya, profesor, es que yo primero lo sumo, después lo multiplico y después lo divido. No, pues no lo tienes que sumar, siempre es multiplicar y dividir. En este caso, en el romboide, en el primero, es solamente multiplicar base por altura. En el rombo es donde vas a dividir por 2. Ah, ya, profesor, gracias. ¿Alguien tiene el resultado? En el A da 240, 120. se multiplica 240, 20 por... 110. Veamos. En este multiplicábamos solamente base por altura. No dividimos por 2 porque es un romboide. Y 2 por 12 son 24, sí, son 240. Acá no dividimos porque es un romboide. ¿Dónde vamos a dividir? En el de acá. ¿Cuánto les da el B? 15 por 10 da 75. 15 por 10 son, 70. 150, ya, y dividido 2, sí, nos va a 75. dar 75. 75. 35. Entonces el segundo va a ser 75. ¿Por qué? Porque acá, si bien multiplicamos 15 por 10, la diferencia entre el rombo y el romboide es que el rombo siempre se va a dividir por 2 porque deriva de triángulos. Vamos con el penúltimo ejercicio y este está más difícil que los otros. Piensen lo siguiente. Yo les di el área del rombo, se las entregué y les digo que el rombo tiene un área de 32 centímetros. Lo único que sé es que una de sus diagonales es 8. La pregunta es, ¿cuánto mide la otra diagonal? ¿Cuánto medirá la otra diagonal? ¿4? 4, ya puede ser. ¿Alguien más le dio otro valor? La compañera le dio 4. Me tienen que confirmar o decirme otro valor. ¿Solamente 4? ¿A nadie le dio otro resultado? Este ejercicio es difícil. Miren, me dieron como respuesta 4. Fue la única respuesta que recibí. Fíjense que yo cuando trabajo estos ejercicios, los trabajo en base a la fórmula. Y la fórmula nos decía que teníamos que tener la diagonal 1 y la diagonal 2 y eso lo dividíamos por 2. Y resulta que aquí nos agregan un anexo. Nos están diciendo que el área total de este rombo es 32. Ahora,
el problema de este ejercicio es que uno siempre piensa en una parte del ejercicio. Yo ya tengo 8. Lo que quiero es esto. Esa es mi incógnita. La otra diagonal. Resulta que si fuera 4, 8 por 4 son 32 y dividido 2 me da 16. Entonces no puede ser 4. La diagonal no puede ser 4 en ese caso, porque estoy aplicando la fórmula correspondiente. Y si fuera 4 acá, 8 por 4 son 32, dividido 2 me daría 16, no me daría 32. Entonces, ¿qué es lo que yo hago siempre? A los niños siempre les digo lo mismo. Piensen al revés. Si para acá yo dividí, hice la mitad, hacia el otro lado tengo que hacer el doble. Entonces el resultado de estos dos es el doble que este. Y el doble de 32 es 64. ¿Y 8 por cuánto nos da 64? 8 por 8. Entonces nuestra otra diagonal es 8. Por lo tanto, esta diagonal corresponde a 8. Oye, ese ejercicio es muy difícil, pero como les digo, yo siempre lo hago así, yo lo baso dentro de lo que es la fórmula y reemplazo los valores buscando la lógica para el otro valor. Y este último es más fácil. Estamos buscando la medida de la superficie para cubrir con 8 baldosas. En este caso, esta es la superficie que tengo acá. Es un romboide. ¿Cuál es el área de este romboide? 20. La base es 20, la altura es 11. 11. 11. ¿Cuál es el área? 20 por 11. En este caso, 20 por 11, exactamente. Y nos vamos a dividir porque no es un rombo. 20 por 11. ¿Cuánto es 20 por 220. 11? 220. 220. Entonces, esas 8 baldosas, que deben ser más o menos grandecitas, o dependiendo de la cantidad que tengamos, va a corresponder o va a cubrir el área de 220 centímetros al cuadrado. Ya. Si se dan cuenta, eh, lo que hicimos, sí o sí lo hicimos en base al concepto de área y de perímetro. ¿Ya? Nos quedó el cachito de perímetro que son 2 ejercicios solamente, así que lo tomamos como inicio la próxima semana, pero lo importante acá es hacer la diferencia entre área y perímetro. Perímetro siempre va a ser el contorno. El área siempre yo estoy buscando con cuántos cuadritos lleno la superficie. Dependiendo la figura en la fórmula que voy a ocupar. Cuando ya trabajamos con figuras más complejas va a depender de la cantidad de lados. Por ejemplo, en un pentágono, en un hexágono. Pero lo principal que tienen que saber ustedes es utilizar el concepto de área y perímetro en estas figuras que son más tradicionales. El triángulo, el cuadrado, el rombo, el romboide. ¿Ya? Entonces, importantísimo saber que el área es la que cubre el espacio, la superficie dentro de una figura y el perímetro es el contorno. Son dos situaciones distintas que siempre se confunden. Cuando yo estoy hablando del perímetro, estoy hablando de recorrer la orilla de cada figura. Cuando un carabinero hace un perímetro en un lugar, ¿qué es lo que hace? Pone una cinta alrededor del lugar. Eso es un perímetro. En cambio, el área siempre pienso en superficies cuadradas donde voy llenando el espacio que tiene. ¿Ya? El área es como la Señores, totalidad. exactamente, toda esa superficie, todo ese espacio. Sí. Señores, señoritas, tienen sus 5 minutitos, vayan a tomarse algo calentito y volvemos con la última patita que nos toca de ciencia integrada. Así que nos vemos en 5 minutitos.